Bienvenidos a esta videoconferencia, El Comercio Mundial en el segundo año de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los acontecimientos recientes del inicio de acciones proteccionistas y su viaje a Europa ilustran la importancia de este intercambio. En esa visita sorprendió al mundo por el contraste que hubo entre su participación en la cumbre de la OTAN y su amabilidad en su entrevista con Putin. Agradecemos la presencia a las personas que nos acompañan acá en la sala y a las personas que nos siguen por internet. Damos inicio a este evento con las reflexiones de bienvenida a cargo de doña Lisette Brenes, vicerrectora de investigación de la UNED. Con sus palabras, brinda especial relevancia a este conversatorio. Doña Lisette, tiene la palabra. Gracias a todas y todos por estar con nosotros esta mañana. Especialmente saludo a los señores expositores que, representando a CINDE, al Estado de la Nación y a la UNED, unen talento, visiones y perspectivas para analizar este tema. Agradezco la iniciativa de la doctora Belia Gobaere, agradezco también la presencia en esta sala de la señora vicerrectora Katia Calderón. Don Jorge Vargas y don Roberto Sequeira serán nuestros expositores principales en este encuentro que hace unos años podía parecer fantasía. Incluso cuando se leía a Morán sobre el pensamiento complejo y que vivimos en la era de la incertidumbre, de todo interconectado, del caos, de los cambios acelerados, etc., no imaginamos que ha tenido resultados positivos. En el 2017 en el mundo el comercio de mercancías tuvo un crecimiento el mayor en 6 años después de la crisis de un 3% y se espera que este año también haya crecimiento. Entonces no es el asunto del crecimiento en el comercio de mercancías, es algo nuevamente más complejo. ¿Qué pasa con el comercio de servicios, que es al que menos atención se le pone? ¿Y qué pasa con las guerras comerciales, que estoy segura que los señores expositores pues nos darán luz en estos temas? Con este agradecimiento profundo a doña Belia, a todas las personas que nos siguen y a las personas expositoras, damos inicio a el encuentro y conversatorio sobre el comercio en el segundo año de la presidencia de Trump. Seguidamente les presentaré a nuestros 3 distinguidos expositores en el mismo orden que ofrecerán sus reflexiones. Jorge Vargas colabora desde 1996 con el programa Estado de la Nación, el más prestigioso centro de investigación de Costa Rica, del que es su actual director. Supervisa los procesos de investigación y es investigador en las áreas de democracia y sistemas políticos. Es licenciado en Sociología de la Universidad de Costa Rica, así como doctor en Ciencias Políticas y máster en Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Don Jorge ha escrito numerosos libros y artículos sobre calidad de la democracia, actitudes políticas y reforma del Estado, y es columnista semanal del periódico La Nación. Don Jorge Sequeira es director ejecutivo de CINDE, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. Fue por 4 años director de Procomer, la promotora del comercio exterior de Costa Rica. Cofundador y director de la corporación Exactus, compañía de desarrollo de software. También fue vicepresidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, así como de GS1 Costa Rica, organización global de apoyo a las cadenas de logística. Don Jorge es ingeniero en Ciencias de la Computación y Matemática Aplicada de la Universidad de Tufts en Boston y tiene estudios de posgrado en Administración de Negocios de la Escuela de Extensión de Harvard. Finalmente, Belia Gobaere es abogada con especialidad en Derecho Comercial Internacional con maestría en la Universidad de Michigan. Fue viceministra de Economía, Industria y Comercio. Ha sido consultora del BID, de la ID y de la OEA. Es colaboradora de la página de opinión de La Nación desde 1993. Es consultora en comercio internacional y coordinadora del Observatorio de Comercio Exterior de la UNED.
A continuación con ustedes, don Jorge Vargas. Don Jorge, tiene la palabra. Buenos días. Me han pedido en este conversatorio que trate de dar una valoración política sobre la administración Trump, particularmente los efectos, impactos y la dirección que está teniendo su administración en el sistema internacional. Y yo creo que para valorar más adecuadamente ese impacto de la administración Trump en el sistema internacional hay que empezar por entender la situación política interna de los Estados Unidos. Porque una premisa mía va a ser que en ausencia de una doctrina clara de las relaciones internacionales en un sentido amplio o en el ámbito del comercio internacional, hay que comprender las fuerzas que están favoreciendo a Trump u oponiéndosele en el plano interno, porque Trump es, si se quiere, un maestro del tacticismo extremo. En ausencia de una concepción estratégica, lo que tiene son los movimientos que responden a coyunturas muy particulares. Y llamémoslo así, Trump doméstico, al cual yo quiero iniciar tratando de entender, hay que decir que fue, para empezar, un precandidato muy improbable dentro del Partido Republicano, y cuando fue finalmente candidato, un candidato que era claramente desmarcado del establishment tradicional del Partido Republicano, establishment que tenía, digamos, varias posiciones que habían sido las básicas. El establishment del Partido Republicano en términos doctrinarios era halcones en materia de política exterior, apoyadores del libre comercio en materia de las relaciones económicas internacionales, y en el plano interno era, digamos, muy favorecedores de la desregulación y lo que se llama políticas en favor de la mejoría del clima de negocios interno. Bueno, Trump, como vamos a ver, llega a ser candidato y finalmente llega a ser un presidente con una distancia del establishment del Partido Republicano, a quienes aceptaron finalmente a regañadientes creyendo que lo podía manejar. Lo que ha ocurrido en estos últimos, o desde que Trump, en los casi 600 días que tiene de ser presidente, es lo contrario, que Trump les ha robado la base electoral, se ha adueñado del partido, esa base que es absolutamente fiel y no al establishment. Es un establishment muy atemorizado, muy debilitado frente a la fuerza de Trump, y Trump ha logrado montar una coalición interna que es muy heterogénea, con demandas y necesidades muy distintas. Hay parte del lobby que es, parte de su coalición es a favor de, digamos, de las grandes compañías, de ciertos lobbies, especialmente de gas, petróleo, carbón. A esa, digamos, lobby más empresarial les ha ido una agenda también de reducir los impuestos y de desregular, especialmente en áreas como el ambiente. Entonces ese es un sector de su coalición. Hay un sector distinto, segundo sector, que es los conservadores sociales, cristianos evangélicos, más interesados en las guerras culturales alrededor del aborto, de los derechos de la población LGBTI, y eso es una coalición muy distinta, más interesada, por ejemplo, en obtener el control del Poder Judicial, para del Poder Judicial tener una mejor base para ir, digamos, anulando una serie de derechos o de regulaciones que consideran estos conservadores que no debiera ser. Y finalmente, hay un tercer grupo que está dentro de la coalición Trump, que son, digamos, los trabajadores del viejo cinturón industrial,
muy afectados por las políticas de apertura comercial, al cual Trump se ha puesto como un campeón, y ningún político había hablado en los últimos años a este sector de esta manera. Finalmente hay también una parte de la coalición, llamémoslo así, es la coalición de las identidades o racial, o sea, de blancos, que no les gusta el color que está tomando, los colores que está tomando la sociedad norteamericana, que están atemorizados de que en unos años los blancos van a ser minorías, ¿verdad? Que tienen miedo a la migración, particularmente migración de América Latina. Entonces esto es importante porque a esa base social Trump la ha cultivado con concesiones diversas, que si usted las agrega no necesariamente forman un paquete consistente, pero algunas de esas acciones que toma a favor de algún sector de su coalición tienen repercusiones internacionales, porque muchas veces Trump actúa en la arena internacional con un ojo en el fortalecimiento, en la movilización, en galvanizar su base social. Y es una base social que se siente representada en Trump por distintas razones, que lo sigue o al menos está dispuesto a tolerar sus errores, porque la alternativa, y eso a veces no lo entienden muchos sectores liberales, como en el sentido norteamericano de la palabra, más de izquierda, o más centristas, estos sectores sienten que la alternativa, es decir, volver a algo como Obama o Clinton, es peor. O por ejemplo, la alternativa sería no controlar la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Trump les da eso. Entonces Trump está siempre, tanto en el plano interno como en el plano internacional, jugando a esa base, ¿no? Y por distintas razones en distintos momentos. Y entonces lo interesante es que en ese juego de fortalecer una base que es propia, que le ha robado al Partido Republicano, Trump le ha usurpado al establishment del Partido Republicano esa base, y entonces es la dirigencia tradicional de Trump, del Partido Republicano, no tiene ningún músculo en la actualidad para contener los excesos de Trump, y de alguna manera su suerte depende de la fortaleza de Trump, y de ahí que hayan permitido el ataque contra elementos fundamentales de la ideología del partido, por ejemplo, en materia de relaciones internacionales y en materia de libre comercio, y lo han hecho sin que la dirigencia republicana haya dicho ni mu. Ahora, esto tiene una derivación importante, que es que como el establishment republicano es el que controla ambas cámaras, la implicación es que hoy en día el Congreso no es contrapeso absoluto para la presidencia, no ejerce un control político del presidente. En ese sentido tiene un margen de maniobra esta presidencia que pocos presidentes han tenido recientemente, quizá Obama durante los primeros 2 años de su administración, pero yo diría que ni incluso ahí. Es una presidencia que, para usar la expresión en inglés, unhinged, o sea, con nada de contrapesos dentro del sistema político interno, más que algunos más generales, y ciertamente no de su propio partido. Y en el corto plazo el Partido Republicano se ha mantenido unido por temor a enfurecer a Trump y su base. No pueden despegarse de él, le perdonarán todo, porque se están jugando el control del Parlamento en las elecciones del 2018, que es en noviembre. Entonces, de aquí a las elecciones de noviembre, nadie va a decir mayor cosa, incluso a lo que puedan percibir los errores obvios del señor Trump, como pudo haber sido su desempeño en la reunión que tuvo con el presidente Putin. En resumen, se trata de una presidencia sin contrapesos efectivos en el Congreso. Es una presidencia que en ese sentido se siente con la fortaleza para romper un conjunto de reglas informales que todo presidente hasta ahí, como todo sistema político, además de estar asentado en reglas formales, el norteamericano está asentado sobre reglas informales. Por ejemplo, el que un presidente no se meta a comentar o a criticar las decisiones de la Fed, si sube o baja tasas de interés. Bueno, Trump lo hace. O por ejemplo, criticar abiertamente a los jueces, eso Trump lo hace.
criticar abiertamente y socavar a la comunidad de inteligencia. Trump lo hace. Y la gente dice, es que lo hace porque está loco. No, lo hace porque está fuerte. Porque siente que puede, en ese sentido, fortalecer su base y además su margen de maniobra. Entonces, atacar a la prensa como enemigo del pueblo norteamericano, y ha ido rompiendo sistemáticamente, sin consecuencias, esas reglas informales, y ha cimentado. Y hoy en día yo diría, el Trump de hoy con respecto a hace 15 meses es políticamente mucho más fuerte y consciente de su poder. Después hablamos muy brevemente de riesgos que está enfrentando. Ahora, ¿qué es Trump en ese sentido? Se ha dicho que es un populista de derechas, puede ser cierto, pero no es suficiente. El problema es que es fundamentalmente un político de cortísimo plazo, que es capaz de dar volteretas en cuestión de horas, pero que está muy claro de que las posibilidades de su acción dependen de mantener una base interna fuerte, y esa base base a la cual hay que alimentar. El trumpismo en ese sentido es una fuerza que yo creo que se está creando, que va a exceder a Trump, en el sentido de que puede generar otro tipo de liderazgos más adelante, y es una reacción en contra de lo que la manera los norteamericanos entienden el liberalismo o el centro izquierda político. Yo creo que Trump efectivamente constantemente está otorgando cosas que distintos sectores quieren, que son concesiones a sus bases sociales. Es un tacticismo extremo, y ahí es donde es una clave importante para entender algunas de las acciones que Trump ha tomado en la dimensión internacional. Quiero señalar, para terminar esta parte, que Trump ha estado consistentemente en números negativos en términos de aprobación genérica, pero en los últimos meses ha subido de un 37 a un 43, 44%, merced a la capacidad de mantener la lealtad de su base, más los buenos números en la economía, ¿verdad? Son números malos para cualquier presidente, pero lo hacen viable para el 2020, cosa que mucha gente diría, ya a estas alturas Trump iba a estar quemado y frito. Pues no, está quemado y no está frito. Para el 2018 está en desventaja. Los demócratas para las elecciones congresionales tienen una ventaja genérica de 7-8 puntos consistentemente, pero ahí el tema es que por la manera en que están dibujados los distritos electorales, los demócratas necesitan alrededor de una ventaja genérica de 5 a 6 puntos para lograr robar las cámaras en el Congreso, y esos 5 o 6 puntos están en este momento un poquito por encima, pero lo pueden perder fácilmente. Ahora, el antagonista de Trump interno es el Partido Republicano, y parte del problema que ha permitido a Trump fortalecerse es el comportamiento del Partido Demócrata, que está profundamente dividido. Un ala militante más de izquierda está ganando terreno a los activistas en una dura batalla contra las opciones más centristas. Y si el Partido Demócrata se corre a la izquierda, puede terminar fortaleciendo a Trump diciendo, ajá, yo soy el campeón contra esta gente radical. Por supuesto, los radicales son siempre los que están del otro lado al mío. Y le sigue el juego en un punto muy importante, que es liquidar el centro político. Porque si lo liquida, Trump tiene la posibilidad de atraer parte de ese centro a ellos. Los efectos que estamos viendo de todo actuar de Trump es, en primer lugar, una profunda herida y disensión en Washington. Se han roto pactos políticos, maneras de conducir la política, y como Estados Unidos es al mismo tiempo una república, pero al mismo tiempo un líder de un sistema internacional, o un imperio, si ustedes quieren, un poco a la ateniense, que era Atenas, era una democracia, pero tenía un sistema internacional en aquella época. Si la cabeza del imperio
y la cabeza de la república se divide, el imperio tiene problemas. También creo que hay una importante pérdida de calidad de la democracia, pero mi punto es que hay un Trump que es más consciente de su poder, más consciente de que es más fuerte que el Partido Republicano, que no tiene contrapesos en el Parlamento, y que ha entendido que si logra mantener movilizada su base, dándole concesiones, distintas concesiones, va a lograr mantener su fortaleza. Ahora, esta caracterización de Trump interno para mí es muy relevante a la hora de entender el Trump internacional. ¿Por qué? Porque parte de su ataque al multilateralismo es una concesión a una base que se ha sentido perjudicada en algunos sectores de trabajadores, algunos sectores empresariales, por el orden internacional, en lo que uno ha podido ir atesorando de lo que hace Trump y su administración, y particularmente ahí, digamos, Peter Navarro y Mnuchin, es que el orden internacional se ve como una selva suma cero, en donde todos procuran explotar a los Estados Unidos, utilizando en contra de los Estados Unidos los regímenes internacionales creados después de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, el libre comercio, todas las, digamos, los entes de promoción de los derechos humanos y la democracia, y más recientemente el Acuerdo de París. Pero ese ataque nuevamente el abandono del multilateralismo no está reemplazado por una doctrina internacional X que diga yo reformulo ese multilateralismo de esta manera, sino fundamentalmente es una concesión, o sea, de Trump cumpliendo una promesa a una base interna, pero tiene una consecuencia, ese ataque al multilateralismo, y es que a estas alturas Trump ha creado profundas erosiones en las alianzas tradicionales que sostenían el orden internacional, en la OTAN, en su relación con la Unión Europea, en su relación con las Naciones Unidas, ya ha abandonado la UNESCO, por ejemplo, y además está agresivamente jugando a dividir la Unión Europea, ¿verdad?, al cual ha calificado de adversario comercial. Asimismo, ha habido un deterioro de las alianzas internacionales regionales, toda la negociación del NAFTA, y bueno, lo que hizo con la Alianza del Pacífico. Ha habido una modificación de aliados. De alguna manera Trump ha ido contribuyendo a una especie internacional de la extrema derecha con apoyo al bloque de Visegrado, apoyo a Le Pen abierto, a la Liga Norte abierto, a los grupos más fuertes extremos que impulsaron el Brexit, y además ha tenido buenas relaciones con gobernantes autoritarios selectivamente, Duterte, Putin, Kim Jong-un, pero nuevamente esa presidencia asertiva, repito, hay que verla mucho en clave doméstica. Trump es un político muy consciente de dónde están sus bases de apoyo y qué es el tipo de cosas que le permite renovar la fidelidad. Sobre la guerra comercial, sabemos que la ha impulsado, tiene la impresión, y no voy a meter mucho porque sobre eso se va a hablar, don Jorge Sequeira y doña Belia Gobaere, empezó limitada, amenaza ampliarse. La tesis de Trump ha sido que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Yo siento que, desde el punto de vista político, siente que es un buen momento porque Estados Unidos crece rápidamente y aún es el más fuerte. Desde esa perspectiva, le conviene plantear el conflicto ahora que dentro de 4 o 5 años, donde Estados Unidos pudiera no estar en un ciclo expansivo o no pudiera estar con tanta fortaleza en las relaciones internacionales. No las inventó, las tensiones comerciales no las inventó Trump. En ese sentido, no es que Trump artificialmente crea problemas, había tensiones, pero Trump las explota, no las crea, ¿verdad?, y siempre las traduce en clave doméstica, y esa es una constante. Trump puede cambiar de posiciones como cambiar de camisa uno,
pero lo que no cambia, una constante, es ese tacticismo, ese dar concesiones a su base. Hay pronósticos de que todas estas acciones pueden revertir el crecimiento mundial, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, depende de cómo se escale y hasta dónde esas guerras comerciales. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, y quizás aquí voy concluyendo, lo que tenemos es que Trump tiene en este momento un Estados Unidos dividido con varios conflictos abiertos, nacionales e internacionales, de manera simultánea. Se está replegando de algunas áreas a las cuales ha abierto a potencias menores o abdica la iniciativa. Yo creo que en Medio Oriente es bastante claro. Es un Estados Unidos, desde el punto de vista geopolítico, sin proyecto frente a una China ascendente. Es un Estados Unidos que juega a la táctica doméstica, pero sin, digamos, ninguna visión, que uno podría decir un correlato, que uno, pensando hace 30, 40 años, cuando Reagan viene al poder, dice, bueno, aquí esto no va a seguir siendo como lo veníamos haciendo, pero aquí hay una visión distinta de lo que Estados Unidos quiere hacer. No lo vamos a encontrar en Trump. Entonces, en resumidas cuentas, se está tambaleando algunos cimientos del orden internacional del cual Estados Unidos era guardián y fundamento, y Trump en la práctica ha ido reforzando el movimiento internacional de regresión democrática. Perspectivas a corto plazo son tremendamente inciertas en el terreno internacional, porque este tit for tat que se puede dar tanto en el plano comercial como en las alianzas político-militares, puede dar origen a una secuencia de errores tácticos que llevan a eventos que nadie quiere, pero se da esa cadena de reacciones que finalmente pueden crear un evento, repito, que nadie cree y nadie quiere. Y en el terreno doméstico también son muy inciertas. En primer lugar, porque no sabemos, aquí la clave es qué pasa en las elecciones del 2018. Si los demócratas llegan y arrebatan el control de una o dos cámaras, la presidencia de Trump es totalmente distinta. Pero si los republicanos mantienen el dominio de las dos cámaras, vamos a ver un Trump que incluso va a profundizar las líneas. Y la otra que no sabemos en el terreno interno, que es de una enorme incertidumbre, es qué va a pasar con la investigación de Rusia, que es como una espada de Damocles, ¿verdad? Hasta dónde va a llegar eso hay mucha especulación, no lo sabemos, es, repito, una nube que le puede, como el mismo Trump ha reconocido, que le puede variar totalmente el destino de su presidencia. Y obviamente hay una pregunta, si se concreta la guerra comerciales a una escala importante, ¿qué llega primero, el 2020, que es la elección presidencial de Trump, o una recesión, ¿verdad? Si la recesión llega antes, Trump va a estar en problemas. Si la recesión no llega antes, Trump tendría todavía bastante oxígeno para seguir haciendo ese estilo y política que yo he tratado de caracterizar. Para Costa Rica, un minuto, termino. ¿Qué implicaciones tiene de cómo se ha ido políticamente configurando la administración Trump en este segundo año? Bueno, el ataque ya sistemático y fuerte contra los derechos humanos nos coloca a este país del otro lado, porque los derechos humanos son una de las piedras angulares de la política exterior de este pequeño país, y vamos a tener que manejar esa relación compleja con Estados Unidos. El ataque al multilateralismo también nos compromete mucho, porque para un país sin ejército como con nosotros, el multilateralismo es la base de la doctrina de seguridad nacional nuestra. Eso es algo que tenemos que seguir con mucho cuidado. En cuanto a las guerras comerciales, yo le voy a dar más bien la palabra a los próximos expositores. Creo que podemos ser afectados, pero también pasarnos por encima, podemos encontrar nichos donde aparcar. Estamos en América Latina, en donde no hay mayor interés por parte de esta administración como no lo había de las administraciones anteriores. Estamos bajo el radar. No preveo acción relevante en puntos calientes como Venezuela o Nicaragua en el corto plazo. En ese sentido, es más importante qué va a pasar con México, y es una gran incógnita. Con la elección de López Obrador hay ruidos amables, pero hay un conflicto objetivo. Yo siento que mucho de cómo se acomoda López Obrador con
con Trump va a asignar el clima con que Centroamérica entra en esa discusión. En balance, creo que la situación internacional evoluciona mal para Costa Rica, lo mismo que sus relaciones con Estados Unidos, que hay que verlo con mucho cuidado. En síntesis, mi tesis es que este Trump internacional no trae una doctrina acabada, sino un muy claro estilo y una muy clara conciencia de cuál es su coalición de base, y que en el terreno internacional muchos de los conflictos que él abiertamente ha provocado, o el rompimiento de acuerdos que él ha provocado, ha sido teniendo un ojo sobre todo con la necesidad de mantener esa coalición que lo haga viable como presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge Vargas, por sus amplias reflexiones. Seguidamente con ustedes, don Jorge Sequeira. Don Jorge es director ejecutivo de CINDE, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. Fue por 4 años director de Procomer, la promotora de comercio exterior de Costa Rica. Cofundador y director de la corporación Exactus, compañía de desarrollo de software. También fue vicepresidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, así como de GC1 Costa Rica, Organización Global de Apoyo a las Cadenas de Logística. Don Jorge es ingeniero en Ciencias de la Computación y Matemática Aplicada de la Universidad de Tufts en Boston y tiene estudios de posgrado en Administración de Negocios de la Escuela de Extensión de Harvard. Con ustedes, don Jorge Sequeira. Don Jorge tiene la palabra. Muchas gracias, Helen, y muchas gracias, Donet, por la invitación a participar en este foro. Verdaderamente un honor estar acá. Y bueno, se me ha pedido que hoy me refiera al tema comercial, específicamente el impacto de Trump en estos primer año y 185 días de gobierno en la parte de tratados de libre comercio, las guerras comerciales con China, México, la Unión Europea, etcétera, y puntualmente también en el tema de su impacto en la inversión. Y bueno, anticipándome a lo que es el resumen de todo lo que voy a comentar hoy, la respuesta corta es que todavía es muy temprano realmente para llegar a conclusiones. En este año y 185 días, si bien han pasado muchísimas cosas, en el campo comercial, en el campo de la inversión extranjera directa, realmente las cosas se mueven muy lentamente y no vamos a poder ver tendencias y verdadero impacto, por ejemplo, de la gran reforma fiscal que se dio en diciembre del año pasado en los Estados Unidos, hasta dentro de 1, 2 o quizás 5 años. Entonces vamos a compartir algunas impresiones de cómo lo estamos viendo desde ahora, con base en lo que se ha dado hasta este momento, pero con eso en mente, que realmente todavía es muy temprano para llegar a conclusiones. Vamos a ver, el presidente Trump asume la presidencia el 20 de enero del 2017 y 3 días después anuncia su salida de la Alianza Transpacífico, la cual prometía convertirse en el bloque comercial más grande e importante del mundo. Había sido un gran logro de la administración Obama, les había costado muchísimo llegar ahí, y en 3 días pues se borra de un plumazo todo ese esfuerzo y Estados Unidos queda fuera del TPP. Igualmente, a los pocos días anuncia la renegociación del NAFTA, acuerdo al que se había referido como el peor acuerdo de la historia de los Estados Unidos, y bueno, en un tono muy amenazante, muy desafiante, indicando que si no se lograban las condiciones que él esperaba para los Estados Unidos, pues se saldría de este importante acuerdo comercial, y importante me refiero para los Estados Unidos, para México, Canadá y para el resto del mundo también. Todo esto enmarcado en una visión relativamente simplista de lo que son los tratados de libre comercio, en el cual se empiezan a medir únicamente, prácticamente desde la perspectiva de si generan un déficit o un superávit comercial, cuando pues evidentemente hay muchos otros beneficios que tienen que ver con los TLCs que no se miden únicamente en dólares. Esta retórica venía desde antes de las elecciones y desde que había sido electo, en donde básicamente el presidente Trump o el presidente electo también argumentaba que Estados Unidos estaba siendo injustamente tratado por sus socios comerciales, que tenía acuerdos de libre comercio muy malos, muy mal negociados, y que, bueno, esto tenía que cambiar de manera radical. Y se suma a lo que ya mencionó don Jorge Vargas, a sus ataques consistentes al multilateralismo.
En la renegociación con el NAFTA empiezan con una posición sumamente dura y muy complicada para sus socios comerciales Canadá y México. En temas muy variados y de muchos sectores, poniendo cláusulas o proponiendo cláusulas realmente complicadas, como el proponer un plazo de 5 años en el cual caducaría el NAFTA, salvo que los 3 países estén de acuerdo en extenderlo. De nuevo, la amenaza de salirse si no se cumplen esas demandas. Y sin embargo, en este momento se pone una especie de modo de espera, siendo que es un tratado tan polémico y que las consecuencias también pueden ser negativas para el propio Estados Unidos, que depende mucho de este tratado de libre comercio para la competitividad de muchos de sus sectores, como el de automotriz, por supuesto, el aeroespacial, de dispositivos médicos y muchos otros. Esos son solo ejemplos. Y entonces, en este momento se pone en un compás de espera a esperar qué sucede en las elecciones de medio término, y a partir de ahí pues retomar las negociaciones. La guerra comercial con China evidentemente ha venido creciendo también. Muy recientemente se anunciaron ya los nuevos aranceles al acero y al aluminio importados desde China y de otras partes del mundo. Y con esto ya suman más de unos 70 billones de dólares en importaciones de productos chinos que están siendo impactados por aranceles estadounidenses nuevos impuestos unilateralmente. 34 mil millones en productos recientemente con 25%, 20% en lavadoras, 30% en módulos de energía solar, 25% en el acero, solo como ejemplos, y ya se anunciaron 25% de aranceles en otros 16 mil millones de importaciones, y también argumentando de una manera muy desafiante que si China toma represalias o toma acciones contra esto, estaría dispuesto a llevar esto hasta otros 400 billones, hasta un total de 400, o incluso creo que se ha hablado hasta de 500 billones de productos importados desde China, lo cual pues tendría por supuesto un impacto tremendo en el comercio entre estos dos países y para el consumidor final estadounidense, que al fin y al cabo es quien compra estos productos y que también depende de los subensambles que se importan para producir productos en los Estados Unidos. Esto pues genera claramente una guerra comercial que China no se va a quedar quieta, y pues ya ha anunciado también por supuesto consecuencias, por ejemplo en productos como la agricultura, que se producen en estados que favorecieron muchísimo a Trump en las elecciones, productos como soya, el maíz, el algodón, el tabaco, y muchos de estos, como digo, cosechados en estados gobernados por el Partido Republicano. Aviones de pasajeros, por ejemplo, el año pasado China importó más de 23 mil millones de dólares de aviones de pasajeros de Estados Unidos y está amenazando en poner aranceles. Vehículos todoterreno, la carne, que es un producto siempre sensible, productos químicos y plásticos, únicamente para mencionar algunos ejemplos. Y bueno, esto no ha pasado desapercibido en el propio Estados Unidos, y vimos como muy recientemente se aprueba una resolución en el Senado de 88 votos a favor y 11 en contra para tratar de restringir los poderes presidenciales otorgados por el Trade Expansion Act de 1962, y repito, con una abrumadora mayoría y obviamente con mucho apoyo republicano, de cara a las elecciones de medio término, en donde claramente los candidatos de oposición demócratas están usando esto en contra de los candidatos republicanos en estados como Tennessee, Missouri, Dakota del Norte, Montana y Texas, en donde pues sectores están siendo impactados por estas represalias que toman los socios comerciales de Estados Unidos ante estas imposiciones arancelarias unilaterales. Pues claramente esto va a tener consecuencias globales. Todavía no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar esto, pero es claro que ese vacío en el liderazgo mundial en el campo del comercio y la inversión pues será aprovechado por otros jugadores mundiales. Claramente China, Europa, Japón son países o áreas, en el caso de Europa, que van a tratar de llenar ese vacío. Y veamos solamente el ejemplo del Tratado de Libre Comercio que acaban de firmar la Unión Europea y Japón,
hace pocos días y que crea la zona comercial libre de aranceles que representa 1/3 del PIB mundial. Muy relevante. La iniciativa, por supuesto, Belt and Road de los chinos, la ruta de seda del siglo XXI, la cual, pues, por supuesto, también vendrá a tener muchísimo más relevancia. Veamos que el TPP siguió su curso a pesar de la salida de los Estados Unidos, que hubiera sido el mayor socio de ese grupo. Sin embargo, deciden continuar y están evaluando de qué manera y cuáles otros socios podrían entrar. Europa se prepara para el Brexit y también viendo cómo enfrentan el proteccionismo global. Entonces, sí vemos pues que esto probablemente genere un nuevo orden mundial en el campo del comercio, pero repitiendo con lo que inicié, es todavía muy temprano realmente para poder decir cuáles serán las consecuencias globalmente hablando de este tema. Ahora, puntualmente para Costa Rica, en términos de las consecuencias y el impacto potencial para el DR-CAFTA, nuestra posición por lo menos es que no anticipamos ninguna consecuencia inmediata, puesto que no es una prioridad para Washington en este momento. El enfoque de Washington ahorita es sobre esos tratados de libre comercio que les generan un déficit comercial. El 70% de ese déficit comercial es China, otro 11% es México, y por supuesto tienen una mucho mayor relevancia e importancia comercial y estratégica para Estados Unidos que el DR-CAFTA, el cual representa únicamente el 1.29% del comercio estadounidense y tiene además un superávit para los Estados Unidos de $5.000 millones. Esto pues nos indica que no va a ser una prioridad, por lo menos inmediata, y vemos que además Costa Rica tiene una serie de puntos a su favor como aliado natural e histórico de los Estados Unidos, ser una democracia con una fuerte institucionalidad, con índices sociales muy altos, casi de país desarrollado, un ejemplo ecológico para el mundo, y es el país que más droga captura desde Colombia hasta la frontera con los Estados Unidos. Así que creemos que también hay otros factores, no solo comerciales, que favorecen a Costa Rica en este caso, y por lo tanto no anticipamos consecuencias negativas inmediatas de toda esta guerra comercial para nuestro país. De hecho, las exportaciones costarricenses a los Estados Unidos el año pasado crecieron, pasando de alcanzando los $4.174 millones o un 7% más con respecto al año 2016. Importante resaltar que la mayoría de este crecimiento se da en sectores de alta tecnología como los dispositivos médicos y también en el sector de servicios de tecnologías de información y las comunicaciones. Hablemos ahora de los efectos de la inversión extranjera directa. Claramente aquí el protagonista principal es la gran reforma fiscal que se dio en diciembre del año pasado en los Estados Unidos para atraer inversión a los Estados Unidos, pero no es el único tema, ya me referiré a ese. Veamos que desde antes de asumir la presidencia ya había una especie de intimidación a las empresas que deseaban salir de los Estados Unidos y nadie quería estar del lado incorrecto de un tuit a las 3 de la mañana, ¿verdad?, siendo acusado de ser antinorteamericano o de ser un mal patriota porque se estaban generando empleos fuera de los Estados Unidos. Eso más la reforma fiscal, que no se da hasta diciembre de 2017, pero que durante todo el año 2017 genera una incertidumbre en el ambiente de cómo finalmente va a quedar eso. También se genera incertidumbre en la negociación de los tratados de libre comercio, particularmente el NAFTA. Y bueno, la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión. La gente le gusta invertir teniendo claras las reglas del juego, y cuando hay incertidumbre pues se retrae la inversión, y veremos que eso es lo que se da a nivel global, pero que hay números, sin embargo, que nos sorprenden cuando se analiza ya en más detalle por país. Volviendo al tema de la reforma fiscal que se aprueba en diciembre, es una reducción radical en el impuesto sobre la renta que pagan las corporaciones norteamericanas, y otro cambio muy importante es que cambia de un esquema de renta mundial a un esquema de renta territorial. Es decir, que las empresas van a pagar impuestos únicamente por las utilidades generadas dentro de los Estados Unidos, no así aquellas fuera de los Estados Unidos. Esto es algo que para un país como Costa Rica, con un régimen de zona franca muy competitivo, puede ser incluso hasta positivo, porque entonces si tienen una base fiscal impositiva muy baja en Costa Rica y no deben pagar impuestos luego en Estados Unidos sobre esas utilidades, pues eso genera de alguna forma la posibilidad para algunas empresas de tener un beneficio fiscal por operar en Costa Rica.
Es todavía muy temprano para saber, esto lo repito nuevamente, son solo 6 meses desde que se promulgó esta ley, antes de eso era pura especulación, y los movimientos en inversión extranjera globales son ciclos mucho más largos, así que tendremos que esperar para ver realmente cuál es el impacto. Hasta ahora no se ha visto un impacto arrasador, por ejemplo, de empresas norteamericanas regresando a los Estados Unidos. Claramente sí hay casos de esos, pero un estudio muy reciente de A.T. Kearney, por cierto, indica que ese no ha sido el caso. Pues hay barreras realmente muy importantes, no solo económicas y comerciales, para que las compañías regresen a Estados Unidos, ¿verdad?, que están impidiendo que eso se pueda dar de una manera tan acelerada, o si se llegue a dar a los niveles que esperaría tal vez la administración Trump. Hasta ahora realmente los resultados, como veremos, son contradictorios. En el último informe de la UNCTAD sobre flujos mundiales, sí vemos que hay una reducción del 23% a nivel global de la inversión extranjera directa, pasando de 1.87 billones en el 2016 a 1.43 billones en 2017. Es decir, una reducción de casi una cuarta parte, lo cual sí es un impacto muy fuerte y que podríamos argumentar que tiene que ver con esa incertidumbre que se genera globalmente sobre las condiciones o las reglas del juego, y que llevan a las empresas a considerar o a esperar, por lo menos, poner una pausa en esas decisiones de inversión. No se dio un impacto tan marcado en la generación de empleos y en el número de proyectos nuevos generados el año pasado, y esto puede tener que ver, como Costa Rica es un ejemplo de eso, en donde las empresas que ya están ubicadas en otros países continúan creciendo porque hay una cierta inercia de que ya tenían sus planes de inversión montados y continúan ejecutando esos planes de inversión y de generación de empleo. Ese descenso, sin embargo, contrasta fuertemente con otras variables macroeconómicas, como el crecimiento del PIB y el crecimiento del comercio mundial, lo cual pues vio una mejora sustancial en el 2017. Sí se da una disminución muy importante, y explica en buena parte esa reducción, el valor de las fusiones y adquisiciones transfronterizas, que bajan de los 887 mil millones a los 694 mil millones el año pasado. Y entonces una reducción muy importante. Y otro que es muy relevante para Costa Rica es también la reducción de un 14% en las inversiones Greenfield, aquellas que vienen a invertir, que no son fusiones y adquisiciones, sino que más bien vienen a invertir, a establecerse como empresas nuevas en un mercado. Y se redujeron, como ya dije, un 14% a los 720 mil millones, y eso, repito, para Costa Rica es importante. Esto es una tendencia que se viene dando desde hace más de 10 años, previo a la gran crisis. Todavía no se llega a los niveles precrisis de inversión extranjera directa en Greenfield. Ahora, a nivel de los países que siguen siendo receptores de esa inversión extranjera directa, Estados Unidos sigue siendo por mucho el número 1, pero vemos aquí una cifra muy sorpresiva, una caída radical, muy abrupta, de 40% del año 2016 al 2017, pasa de los 457 mil millones a 275 mil millones. Esto en buena parte se explica por la caída en el valor de las fusiones que ya mencioné anteriormente, y en la estructura corporativa de algunas empresas multinacionales, pero sí es una caída muy fuerte y que, digamos, va contrario a lo que buscaba toda esta iniciativa de atraer más bien inversiones a los Estados Unidos, pero vuelvo a repetir, esto todavía es muy temprano para poder llegar a conclusiones. Y más bien, esto también sorprende, la inversión saliente de los Estados Unidos de Norteamérica crece de una manera muy importante, un 22% en el año 2017, pasando de los 280 billones a 342 billones globalmente. Y esto pues realmente es contradictorio, al igual que lo fue la reducción en la inversión entrante a Estados Unidos, a lo que buscan estas nuevas políticas y ciertamente a lo que busca la reforma fiscal y los incentivos que está dando el gobierno norteamericano para que las empresas vayan a invertir a Estados Unidos. Y hablando entonces sobre Costa Rica y el impacto para Costa Rica de todo esto hasta ahora, debemos decir que el impacto todavía no se ha sentido de una manera importante en los números finales. Sí se sintió ciertamente en el año 2017 una
rebaja importante en el número de oportunidades nuevas generadas viniendo de Norteamérica, y eso es natural y normal y esperable. Se da a partir de la elección de Trump en noviembre del 2016, y pues tiene que ver con el tema de la incertidumbre que ya he comentado anteriormente. Claramente, al no tener claras las reglas del juego, si se iba a impactar el DR-CAFTA, si venía una reforma fiscal, etcétera, y en qué condiciones, pues eso hacía que las empresas pusieran un poco en espera esos proyectos, y sí vimos una baja en las nuevas oportunidades generadas. Sin embargo, por suerte, también ya he mencionado, la inercia de las empresas que están en Costa Rica, que están satisfechas con el desempeño de sus subsidiarias en nuestro país y con el talento humano costarricense, continúan creciendo, y esto logró que el año pasado se mostraran números positivos en Costa Rica, en términos de inversión extranjera directa, que volviéramos a crecer, llegando a la cifra de 2.742 millones de dólares, un crecimiento sobre los 2.204 millones, casi un 20% sobre lo que se había anunciado el año anterior, en el 2016. Estos son cifras recientes que anunció el Banco Central de Costa Rica en su última revisión. La inversión extranjera en Centroamérica lleva ya 8 años consecutivos de mostrar subidas, Panamá siendo el mayor receptor durante este tiempo, pero Costa Rica también se une a ese crecimiento sostenido durante la última década y media, llegando ya casi a los 3.000 millones de dólares el año pasado. De estos, el sector de manufactura es el que mayor inversión recibe en términos monetarios. Costa Rica se mantiene entonces como uno de los países a nivel de porcentaje de PIB que más inversión extranjera directa recibe en Latinoamérica, con casi un 5% del PIB en términos de inversión extranjera directa. Y en número de proyectos, cerramos en 40 nuevos proyectos el año pasado de inversión Greenfield, que ya expliqué anteriormente, que fue el mismo número que habíamos tenido en el año 2016. Es decir, vimos que se mantuvo estable el número de proyectos de inversión, pero sí vimos crecimientos por esta inercia en la generación de empleo. El año pasado se generó una cifra récord de 13.700 nuevos empleos en los diferentes sectores, lo cual nos lleva ya a un acumulado de más de 100.000 empleos en estas empresas de inversión, en estas multinacionales que están en Costa Rica, generando ya 100.000 empleos directos y 50.000 indirectos. Este empleo además crece mucho más aceleradamente que el resto de nuestra economía, un 7.8% versus un 2.1%, por lo cual refleja que para Costa Rica, por suerte, el año pasado, pues estas preocupaciones globales sobre la inversión extranjera directa pues no nos impactaron de manera inmediata. De nuevo, todavía es muy temprano para decir si esto va a continuar así, y pues bueno, lo que nos lleva esto es a reflexionar como costarricenses de que nosotros no podemos, a pesar de ser un país muy pequeño, además de ser un país muy pequeño, nosotros no podemos controlar lo que está pasando a nivel global, ni las nuevas políticas de Trump y de otros países proteccionistas. Entonces eso nos lleva, y esta es la reflexión final, nos lleva a pensar en qué es lo que sí podemos y debemos hacer como país. Y esto no es más que enfocarnos en los temas que ya conocemos y que tenemos tanto tiempo de estar hablando de la importancia de fortalecer. El tema de la infraestructura, la tramitomanía, el costo de la electricidad, conectividad, el marco legal en que operan estas multinacionales, la seguridad jurídica, pero lo más importante de todo, cómo continuamos fortaleciendo nuestro talento humano, trabajando en bilingüismo y transformando nuestro sistema educativo para poder enfrentar la cuarta revolución industrial, la cual vemos que Costa Rica más bien debe verlo como una oportunidad más que como una amenaza, por lo que hemos invertido en educación y por la calidad de nuestro talento humano. Entonces, esperemos que de esta agenda Trump nos inspire más bien y nos incentive a los costarricenses a ser más proactivos en resolver estos temas añejos que tanto han limitado en el pasado nuestro desarrollo, para que podamos más bien seguirnos beneficiando del comercio internacional y de la inversión extranjera directa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jorge Sequeira, por sus amplias reflexiones. Seguidamente con ustedes, doña Belia Gobaere. Ella es abogada con especialidad en Derecho Comercial Internacional, con maestría de la Universidad de Michigan. Fue viceministra de Economía, Industria y Comercio. Ha sido consultora del BID, de la ID y de la OEA.
Es colaboradora de la página de opinión de La Nación desde 1993. Es consultora en comercio internacional y coordinadora del Observatorio de Comercio Exterior de la UNED. A continuación, con ustedes, doña Belia. Doña Belia tiene la palabra. Amigos y amigas, siempre es un gran gusto compartir reflexiones con pensadores y amigos tan críticos y acuciosos y de pensamiento excepcional como Lisette Brenes, Jorge Vargas y Jorge Sequeira. Justo hace un año, OSEX invitó a sus amigos a reflexionar sobre los peligros que se abrían al mundo a inicios del mandato del presidente Trump. Contábamos entonces apenas con los anuncios de sus intenciones a partir de su campaña electoral y los primeros meses de gobierno. Ya era preocupante, pero seguía corriendo en muchos pasillos de grupos de reflexión la vana fantasía del peso moderador que tiene el ejercicio del cargo más significativo del planeta. Después de un año de gestión, pensamos que sería pertinente actualizar nuestras reflexiones sobre los impactos de esa administración. Poco sospechábamos entonces que nuestros peores temores se quedarían cortos y que día con día nos sorprende seguirnos sorprendiendo. Ya tenemos una guerra comercial en pleno curso, la OMC está amenazada de muerte, roto el Acuerdo de París contra el cambio climático, la OTAN debilitada, la Unión Europea declarada rival y Putin estimado como potencial aliado. Es el mundo vuelto al revés y todos los valores del orden internacional trastocados. No voy a añadir mucho a lo que ya han dicho mis estimables colegas sobre los desafíos que enfrenta Costa Rica en la era de Trump. Quiero, sin embargo, intentar trascender las peculiaridades personales del actual presidente de los Estados Unidos, tarea para la que no estoy profesionalmente capacitada, para intentar delinear lo que podríamos llamar sus principios políticos generales. Porque eso es lo más relevante. Más allá de la personalidad del presidente Trump, sus acciones tienen una lógica interna. No son meros actos extravagantes, sino que corresponden a una visión del mundo y de la política. Es el análisis sistémico de esa visión y no los rasgos personales del presidente Trump lo que permite comprender con mayor claridad sus políticas. Por otra parte, el gran poder de fisura que tienen esas políticas se asienta en reales fragilidades internacionales, así como en desatinos y renuncias a atender falencias 1000 veces advertidas. Intentemos, pues, entender la doctrina o el estilo Trump y busquemos navegar al otro lado del asombro que produce el impacto disruptivo que tienen sus políticas en el orden mundial construido desde la Segunda Guerra Mundial. La doctrina Trump, muy bien resumida en su eslogan America First, consta de 5 grandes ejes. En primer lugar, los Estados Unidos han establecido un sistema internacional de alianzas presente en todas las regiones del mundo. Sus países rivales, como China o Rusia, envidian este andamiaje dificultosamente construido a lo largo de 70 años. La doctrina Trump, en cambio, desprecia la fuerza que Estados Unidos deriva de sus alianzas y determina que la fuerza de Estados Unidos descansa sobre su propio peso específico en el mundo. Es la negación misma de la teoría clásica de Clausewitz, que determina que el poder de un país es la sumatoria de su fuerza propia junto con la de sus aliados actuales y potenciales. Trump piensa que solo es más fuerte que en alianza. Cree que las alianzas solo benefician a sus aliados, que son más débiles y se aprovechan para explotar a su favor exclusivo el peso del poderío norteamericano sin pagar el debido peaje. Así vemos cómo, con diferencia de minutos, alaba al líder norcoreano Kim Jong-un como honorable caballero y se expresa de forma despectiva de Trudeau, su aliado canadiense. En segundo lugar, el mundo ha construido una plataforma internacional de relacionamiento sistémico entre las naciones, con organismos y tratados internacionales que conforman un tratamiento equitativo entre los países. La doctrina Trump, en cambio,
cree que el multilateralismo solo favorece a los más débiles, a expensas de Estados Unidos. Para él, el poderío norteamericano le permite funcionar más a su favor de forma bilateral. De ahí que desprecia todo lo que huela a holístico y multilateral, sea en tratados internacionales como el NAFTA o en organismos colectivos como la OMC. En tercer lugar, las relaciones internacionales y el comercio mundial se basan en un sistema de reglas y códigos de conducta supervisados debidamente por organismos multilaterales. La doctrina Trump, en cambio, siente que el poderío norteamericano no es beneficiado por regulaciones que ponen en pie de igualdad a los Estados Unidos y a países económicamente más pequeños. La doctrina Trump quiere que en cada relación se exprese a su ventaja el predominio dominante de los Estados Unidos. En cuarto lugar, el progreso internacional se funda en un criterio de avance colectivo, ojalá uniforme, donde todos ganen de cada condición de progreso. La doctrina Trump, en cambio, establece una visión de suma cero. Si alguien gana algo es porque otro pierde, y si se quiere ganar es solamente en detrimento de la pérdida de otro. Eso necesariamente hace que todas las relaciones encierren confrontación, y su resultado más probable sea la pérdida colectiva. Por eso declara ahora que Europa no es un aliado, sino un rival. En quinto lugar, la Comunidad de Naciones busca funcionar bajo una perspectiva estratégica de largo plazo. La doctrina Trump, en cambio, persigue la ganancia inmediata con una visión de corto plazo, donde no cabe espacio para la previsibilidad de larga data. Esos 5 grandes ejes explican un comportamiento político que es exactamente lo opuesto a las premisas que han fundado las bases del orden internacional de los últimos 70 años. Lo que cabe preguntarse es cómo una sola persona es capaz de fracturar tan peligrosamente los principios y los valores que han dado soporte a las relaciones y organismos internacionales, tanto militares como políticos y comerciales. Semejante impacto solo puede encontrar explicación en fragilidades estructurales del orden internacional. Entender esas debilidades puede convertirse para el mundo en las lecciones que pueden derivarse de la fuerza disruptiva de la administración Trump. Veamos cuáles son. Es de vieja tradición diplomática y política advertir de los peligros que conlleva el impacto potencialmente desestabilizante del peso hegemónico de una sola nación. Cuando un país tiene absoluta hegemonía sobre las relaciones internacionales, basta un cambio en sus políticas o prioridades y todo el sistema de alianzas y relaciones se tambalea. Eso nos retrotrae al concepto histórico de búsqueda de equilibrio de fuerzas. La Primera y Segunda Guerra Mundial demostraron la necesidad de complementar ese concepto con foros y organismos multilaterales de prevención y resolución de disputas. En la misma Guerra Fría había equilibrio y balance, donde se trataba de encontrar armonía entre Europa y Estados Unidos para hacer contrapeso a Rusia, utilizando las Naciones Unidas como foro de concertación. Ahora eso se perdió en un mundo unipolar, que muestra en Trump su cara más alarmante. En segundo lugar, la fuerza disruptiva de Trump muestra la sorprendente fragilidad de las organizaciones internacionales, llámese OMC en comercio, ONU en diplomacia, OEA regionalmente, cuando son sometidas al peso hegemónico de los Estados Unidos, con premisas contrarias a los valores y principios que fundan el orden internacional. En tercer lugar, la fuerza disruptiva de Trump ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las mismas instituciones norteamericanas, que están siendo incapaces de detener políticas contrarias a la línea histórica que les ha permitido un liderazgo positivo en el pasado. Un ejemplo en la materia comercial, donde ningún estamento norteamericano está siendo capaz de detener una guerra comercial que puede destruir las bases mismas de la liberalización del comercio,
a través de un resurgimiento de modé del proteccionismo que puede echar al trasto el progreso económico de todos. En cuarto lugar, ha quedado en evidencia la facilidad con que los gobiernos han dejado de generar situaciones que necesitaban remediarse y al no hacerlo, se convierten ahora en los pretextos del presidente Trump. En materia comercial, salen a la luz problemas de vieja data. Doy un ejemplo. Los subsidios a los productos lácteos de la política canadiense de Quebec. Claro proteccionismo que impacta las relaciones comerciales de Canadá y Estados Unidos y es tomado por Trump como ilustración de políticas desleales canadienses. Capítulo aparte merecen las relaciones comerciales de Estados Unidos con China, como expresión emblemática del agravio del primero con el déficit comercial sufrido a manos del segundo. En ese sentido hay que reconocer que el tratamiento comercial que se le ha dado a China ha estado preñado de múltiples debilidades conceptuales, entre ellas su reconocimiento como economía de mercado, siendo China una economía mixta que no es solo de mercado. Aunque grandes sectores de su economía sí lo sean, sigue siendo también una economía de capitalismo de Estado. Los países han optado por hacer la vista gorda de precios manipulados por fuerzas políticas y no por fuerzas de mercado. Por otra parte, la sistemática utilización, desde hasta hace muy poco, de los bajos precios de la mano de obra china, han permitido la introducción de China en cadenas de valor por vías de eficiencia. Eso crea situaciones de desequilibrios globales, del cual otra vez mencionamos un ejemplo emblemático que nos lleva al corazón de la guerra comercial actual, la inundación de los mercados internacionales por un acero subsidiado. Quiero concluir diciendo que estamos enfrentados a tres grandes problemas. El primero es el despertar de una doctrina geopolítica que pensábamos superada. El segundo problema es la debilidad de un sistema internacional que pensábamos más sólido y se revela más vulnerable de lo imaginado. El tercer problema, y eso es lo más grave, es la ausencia en Estados Unidos o en el mundo de iniciativas eficientes de contrapeso a la doctrina Trump y de contrabalance a las fragilidades del orden internacional. Esas condiciones internacionales revisten altos niveles de incertidumbre y peligrosidad. La Unión Europea se tambalea, la guerra comercial amenaza las exportaciones, la guerra civil en Nicaragua amenaza inundarnos de migrantes. Que nosotros sigamos campantes en Costa Rica, aprovechando nuestras debilidades institucionales para incrementar nuestra vulnerabilidad fiscal, es francamente imperdonable. Muchas gracias. En breve tendremos ahora un espacio para preguntas. Doña Lisset será nuestra moderadora de este espacio. En vista de que no hay consultas ni en sala ni por el chat, damos por finalizado este evento agradeciendo su compañía, atención y sintonía.